Regresamos con más de Despierta con CDN. Ustedes, gracias por mantenerse en sintonía. Son las 8:08 de la mañana. Tenemos el placer de presentar a continuación al doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, amigo de esta casa, desde los tiempos del COVID. Ya eso suena como viejo, pero la verdad es que eso pasó ayer. Doctor Mansur, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Con mucho gusto de volver. Bueno, el gusto es todo nuestro. Casi siempre cuando usted viene es porque no hay buenas noticias. Ahora es compleja la invitación mía normalmente aquí. Ahora es la influenza. Pero ¿por qué ahora la tenemos... otra ley que la gripe es mala? Y ahora es la influenza. ¿Qué es lo que está Suena pasando? fino eso, influenza. Si tú supieras que a mí me gustaría seguirle diciendo por el momento la gripe mala, porque abarca los otros virus. Okay. Porque no es solamente la influenza. La influenza vino agresiva, pero hay más cosas. Entonces, para esta fecha, normalmente, todos los años, tenemos un aumento de los virus estacionarios, que son por la temperatura, por la entrada a Navidad, o sea, a una baja en la temperatura y demás. A esta fecha entra un virus en los niños que se llama el virus respiratorio sincitial, pero entra como en diciembre. Este año se activó mucho más temprano. Se adelantó. Entonces tenemos la influenza estacionaria, que es de la que nos protege la vacuna, ojo. Está la influenza epidémica, que es otra. Están los coronavirus, que no son el COVID, aparte del COVID, que sí está. Y también están los adenovirus y unos enterovirus, que están arrasando en los colegios. O sea, desde que entró octubre, yo estoy seguro que nadie ha tenido paz, que tiene niños pequeños, porque de una gripe en otra gripe, en una gripe en otra gripe. No salimos de una. ¿Usted puede medir eso en el consultorio? Bueno, el problema es que nosotros salimos, como tú dijiste, salimos de una para entrar en otra. Teníamos el brote de COVID. Luego entramos cuando entró el colegio y ahí comenzó una secuencia de gripe una atrás de la otra. Entonces, sí se puede medir. O sea, hemos estado bien agresivos con pacientes sintomáticos respiratorios. Las infecciones virales de ahora están dando muy agresivas, inclusive a mí me dio bastante agresiva. De los 3 COVID que me dio a mí, esta influenza fue peor. Fue horrible. Realmente está compleja la situación ahora. Doctor, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante el efecto de estos virus? Poca gente usa mascarillas, eso ya prácticamente pasó en segundo plano. Bueno, ahora lo utilizan los delincuentes para robar en las casas, pero eso es parte de lo que estamos viendo. ¿Qué medidas se pueden tomar y qué tan grave es el asunto? Usted mencionó, esto sería una segunda pregunta, el tema de las vacunas. Se habló en algún momento de que había escasez de vacunas de influenza, que la vacuna estaba siendo utilizada por gente que venía desde Haití a vacunarse, por gente que venía de Venezuela a vacunarse. ¿Qué sabe usted de ese particular? Bueno, mira, ciertamente para esta fecha se comienza a usar mucho la vacuna de la influenza, es algo habitual. De las que llegan al país, que la Vaxigripe es la que más se está utilizando, realmente se está siendo utilizada en masa por pacientes de alto riesgo. Bueno, que el sistema lo tiene limitado a los pacientes con riesgo. O sea, eso no se puede, usted no puede ir, tengo 22 años, no sufro de nada, ponerme la vacuna de la influenza por el PAI. Tiene que tener algún factor de riesgo, estar en alguno de los extremos de la gente que le pueda dar la influenza muy mala. Entonces, yo entiendo que se está utilizando bastante bien la vacuna por el momento. Entiendo que debe seguirse aumentando los números para que los pacientes se vacunen. El problema está en entender de qué te previene la vacuna. Porque la gente dice, yo me puse la vacuna de influenza, eso no puede ser influenza. Eso no es cierto. O sea, la vacuna te va a proteger contra un grupo de cepas que se escogieron, que son las que epidemiológicamente estamos esperando que van a atacar violentamente para esa temporada, pero no te protege contra las epidémicas. O sea, hay una influenza H3 durísima. Hay otras influencias B que dan muchísimos síntomas gastrointestinales que no son las epidémicas. Entonces, que tú tengas defensa contra esas 4 peligrosas no significa que te va a defender contra las otras. Entonces, si me preguntan a mí, ¿es recomendable vacunarse? Claro, la vacuna de la influenza es muy útil. ¿Puede fallar? Sí, claro, puede fallar. Porque hemos tenido historia en años anteriores, me parece que 2013, 2014, se cogieron una cepa que no fueron las que dieron esas navidades y la efectividad de la vacuna fue menor ese año. Entonces, va pasando con eso porque es algo estadístico que se calcula. Que el hecho de que usted se ponga la vacuna no significa que no le va a dar gripe. El hecho de que tenga síntomas que parezcan influenza no significa que tenga influenza, porque casi todos los virus gripales dan síntomas parecidos. Ahora, de que a usted le vaya a ir mal, no necesariamente. Entonces, el manejo siempre es sintomático. No todos los antivirales funcionan. Realmente, el único que tiene un tratamiento más o menos dirigido, que sí ahora mismo hay que tenerlo muy en cuenta, es la influenza per se, que se utiliza oseltamivir. Entonces, los otros es manejo sintomático. Todos los otros son manejo sintomático. Entonces, lo que hay es que, uno, las medidas clásicas de defensa, higiene de manos,
intentar de evitar contacto directo con alguien que esté tosiendo. Si usted está tosiendo, intentar de cubrirse, mirar para otro lado, si es posible use mascarilla, voy a decirlo así, si es posible. Y si usted tiene síntomas, no se exponga para que lo esté regando. Realmente, si ustedes se fijan, las historias que todos compartimos desde octubre, cada quien dice, no, en el colegio hay 5 que detectaron con influenza, hay 8 que detectaron con influenza, a fulano le detectaron un adenovirus, al otro le detectaron un entero, y no hemos salido de esa esfera. Entonces, se supone que esta mecha debe apagarse ya para diciembre, o sea, pasado diciembre debemos tener un bajón de casos. Pero ojalá que no nos agarre algo diferente, porque realmente cogemos uno para entrar en el otro. Doctor, conozco varios casos de personas, amigos, cercanos, que tienen sus niños recién nacidos de un mes hasta menos afectados con esta... ¿Es normal cómo las estadísticas que se manejan y cuál sería el manejo que se le daría a los más pequeñitos de la casa para estos casos? Mira, el tema con los niños es importante porque la causa más frecuente a nivel mundial de infecciones respiratorias del bajo tracto respiratorio en niños menores de 1 año es el virus respiratorio sincitial. Pero que a él nosotros lo estamos esperando en diciembre, normalmente, entonces él se subió. Ciertamente en estas últimas semanas ha habido un aumento importante de casos de niños pequeños, menos de 1 año, menos de 5, con manifestaciones gripales, tos perruna, muchísimas cosas. El manejo básicamente es sintomático, identificar si es el virus o es otra cosa. Porque el problema es, yo asumo, no es lo mismo que yo confirmo. Entonces, siempre yo les recomiendo a papás que tengan niños con síntomas, no se descuide. Porque todo está muy bien hasta que ya la gripe tiene 7 días, no se le ha quitado la fiebre, comienzan los problemas, hay que ingresarlo, se le afectó una articulación, se le afectó el corazón, se le afectó un riñón. Entonces, yo le exhorto a todo el que tenga sintomatología respiratoria con su niño pequeñito, que lo lleve a su pediatra a la brevedad posible, para que nos evitemos un respiratorio sincitial severo, una influenza severa, una de esas sintomatologías que quizá pudiéramos arrepentirnos que permitimos que corriera. Vamos a seguir con los síntomas. Para yo saber, eso es la influenza, eso es tal, el gripe. Es difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero saquemos un poquito así los bebés, una persona, un adolescente, los síntomas, ¿qué aviso que le da? Esa es la influenza. Yo estoy vacunado contra la influenza. Te van a decir en la casa, tú estás vacunado. No. Esa respuesta te la dicen siempre que tú llegas con síntomas gripales a la clínica. No, eso no es influenza, doctor. Porque yo estoy vacunado. Pero vamos a hablar algo de los síntomas. Entonces, el problema de todos estos virus es que comparten síntomas sistémicos y cosas muy generales. Todos te dan fiebre en un grado o en otro, te pueden dar dificultad para respirar en un grado o en el otro, malestar general, esa es primordial porque se sienten mal, pero una característica interesante es que casi todos estos virus entraron por la nariz, entonces casi siempre tienen síntomas de vía aérea alta, o terminan en el otorrino o terminan en el neumólogo, ahora está más de moda ya el neumólogo primero. Entonces, es un tema básicamente de coriza, o sea, secreciones a nivel nasal, molestia, congestión, sinusitis, secreciones que bajan de ahí, y mientras eso sigue, se agrega la tos. Claro. Por eso te digo, es muy difícil tú separar, a ese tiene influenza, a ese tiene rinovirus, a ese tiene adenovirus. ¿Cómo lo hace, doctor? Hay que hacer pruebas obligatoriamente. Panel. O sea, lo que pasa es lo siguiente, tú comienzas de lo más probable a lo menos probable. Entonces, estamos entrando en una época en la cual tenemos un gran número de pacientes con influenza, entonces tú comienzas antígeno de influenza que es mucho más económico que el panel respiratorio. Si hay una prueba útil para identificar todos estos virus, es algo que se llama panel respiratorio FilmArray, pero el costo de esa prueba, que no está cubierta por la mayoría de las aseguradoras, es muy alto. Entonces tú tienes que tirar patada voladora, primero con un antígeno que es un poco más económico. Si estás sospechando COVID, tirarle la prueba de COVID, porque actualmente todavía tenemos unos cuantos casos de COVID, unos que se pueden poner malos, otros que no. Y de ahí para adelante, por sospecha, tú comienzas a indicar. Si tienes la posibilidad de darle con un panel respiratorio del inicio, fuego, te da con un panel respiratorio. Pero es un tema que lo limita mucho el poder adquisitivo. Entonces, de ahí para adelante, eso tú lo sabes en 2 horas. O sea, el panel respiratorio te sale en 2 horas. Ah, ok, tiene influenza. Ah, ok, tiene adenovirus. Hay personas que te suben... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. que puede resultar impropia? ¿Por qué ese panel no está cubierto por los seguros? ¿Por qué no ese poseo panel... esa respuesta. Esa respuesta no la poseo todavía. Ajá. Porque ese panel puede ser un antes y un después incluso para la vida de un individuo. Es correcto. Es una prueba bastante útil. E inclusive no solamente hay respiratorio, hay un panel de neumonía que utilizamos ya cuando tenemos afección estructural pulmonar para identificar virus, bacterias y demás. Entonces es algo que también te permite un tamizaje bueno de los gérmenes que puede estar afectando a ese paciente y elegir tratamiento temprano. Usted no tiene la respuesta, pero el costo más o menos usted sabe. Sí, es una prueba que anda rodando, dependiendo cómo usted la haga. El panel respiratorio con el COVID cuesta 17,000 pesos fácilmente. Sí, pero hay una pregunta allí. ¿Cuánto puede gastar
una persona, por ejemplo, en medicamentos, que si cubre el seguro, en lo que determina qué tipo de padecimiento Si eliges tiene? un tratamiento sintomático básico con antiinflamatorio, esteroides, antialérgico y demás hierbas aromáticas, fácilmente un paciente puede gastar el 70% de ese precio. Por eso. Antes de tú confirmar cuál es el virus. O sea, quizás es más fácil, es un directamente. camino más sencillo, y la gente no se pasa 2 o 3 semanas sin contar lo que eso significa para temas laborales. Ya. Eso también es importante porque actualmente es muy complejo explicarle a una compañía, yo te lo voy a sacar porque yo creo que él tiene influenza. Porque el tema del periodo de tiempo, 5 días, 6 días, 7 días, ¿cuánto es el periodo de tiempo que tú le vas a dar de licencia de que comenzaron los síntomas? Entonces muchas veces te llaman para preguntarte, ¿pero es lo que tiene gripe? Claro. Ya. Y yo, no. Doctor, en caso de que la persona no se atienda y no esté vacunada con este tema de la influenza, ¿qué es lo más grave que le puede ocurrir? O sea, ¿cómo tratarlo? La pregunta de lo más grave en ese caso es que se puede morir. No parece algo el número. Pero, por ejemplo, voy a coger un caso reciente, un paciente sin factores de riesgo de 39 años que le dio una influenza, no se detectó de una vez, y arriba de eso se le montó una bacteria que se llama estafilococcus aureus y él perdió el pulmón derecho. Esos son En menos de una posibilidades. semana. Wow. Perdió el pulmón derecho, no tiene pulmón derecho funcional. Entonces, Doctor, hay que caerle arriba. Uno diría, bueno, que esto no pasa. Pasa. puede pasar. Doctor, vamos a conectar con nuestro compañero D'Angelo Reed. Está en el Centro Sanitario de Santo Domingo. Está también revisando la afluencia de personas que visitan ese centro de salud buscando vacunas contra la influenza. D'Angelo, adelante. Estás en vivo. Adelante, compañero. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Hoy me encuentro en el centro de vacunación de Santo Domingo para conocer la situación con el tema de la influenza y cómo eso ha estado incidiendo en los niños, en la población más vulnerable ante este virus de la influenza, donde decenas de padres continúan llegando aquí para vacunar a sus hijos. Mira, tú tienes que vacunar. Sí, ¿Por el tema de la influenza? no, ¿Tu vacunación normal? sí, ¿Pero cómo sigue? ¿No no, gracias a Dios no. Vamos a ver por aquí, como ustedes saben es un centro de vacunación donde se le aplican todas las vacunas a los infantes de acuerdo a los requeridos. Hola, ¿cómo está, joven? Hola. Ay, Dios. Trajo su niño a vacunar aquí. Está adentro. Está adentro, ok. ¿Tiene que ver con influenza? Está bien, muchas gracias. La situación no es tan grave como pensábamos. El flujo de personas aquí, de niños con influenza, no es tan serio como pensábamos, pero vamos a ver, estas personas pueden ser adultos que estén buscando vacunación con el tema de la influenza y todo eso. Saludos, mi amigo, ¿está buscando aquí vacunación por influenza? No. Vamos a ver qué dice la gente. Hola, buenos días, joven. Bien. ¿Está buscando vacunación con el tema de la influenza? Yes, claro que sí. ¿Para prevención o porque ya lo ha contagiado? Para prevención, ¿Y qué edad tú tienes? 19. Está bien, muchas gracias. Señora, ¿cómo está usted? Bien. ¿Está buscando vacunación con el tema de influenza? No, ¿Y usted, señorita? ¿Para sus hijos influenza? no. Muy bien. Estamos aquí haciendo un tanteo para ver cómo está la situación. Como ven, personas jóvenes también, aunque muy pocos, muy escasamente, han asistido a este centro para la vacunación como medida de prevención también por el virus de la influenza, que en esta época del año pues se incrementa considerablemente. Vamos a esperar cuáles son los resultados y qué dice Salud Pública sobre el incremento de los casos o si ha habido una disminución de acuerdo a la asistencia en los distintos centros de vacunación donde asiste la gente con sus hijos para
vacunarse, inocularse y de esta manera pues protegerse en contra del virus de la influenza. Por mi parte es toda la información que tengo por el momento, así yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ángelo. Bueno, seguimos acá conversando con el doctor Emil Jorge Mansur. Doctor, hablemos de consecuencias del COVID-19. Quizás ya con el tiempo ustedes han podido advertir esos padecimientos que se han mantenido, lo que llaman el long COVID o el COVID largo. Si eso está influyendo de alguna manera, o si ustedes creen desde el punto de vista científico o hay elementos para decir que estos nuevos virus están dando de la manera que están dando por la influencia del COVID, ¿es eso posible? Yo te diría que es multifactorial la respuesta. Primero, duramos un tiempo en aislamiento importante con mucho uso de mascarilla y obviamente durante ese periodo hubo una disminución concomitante de virus. O sea, tú durabas, una gente que te hacía 8 gripes, 6 gripes, ahora te hacía 2 gripes, perfecto. Eso hizo que nosotros no tuviéramos la misma defensa ahora que la que teníamos previo al COVID. Bien. Ciertamente muchos pacientes te dicen que luego del COVID yo no he vuelto a ser el mismo, que me da dificultad, que tengo tos, que todas las gripes que pasan me acaban conmigo. Lo que pasa es lo siguiente, puede haber ocurrido daños estructurales o daños funcionales, que no es lo mismo, o sea, que los bronquios no funcionen bien o que el pulmón haya quedado con problemas y eso te haga más susceptible a que te den infecciones. Entonces, dicho todo esto, creo que sí hay un factor que tiene que ver con el COVID. Todavía no podemos medir exactamente, claro, pero cuando tú tengas una consulta y te llegan 5 influencias y de las 5 influencias, 3 que le dio COVID, quizás te dicen que se sienten peor, entonces tú por ahí vas cogiendo. Yo entiendo que tuvo que ver con el aislamiento, tuvo que ver con las infecciones previas y también el COVID mismo causó sus estragos y activó enfermedades previas. Hay pacientes asmáticos que nunca, o sea, que antes no hacían crisis, le dio COVID y ahora hacen crisis todos los días, que hay que ponerle tratamiento fijo. Entonces, por ahí va la cosa. Doctor, pero ahora que usted habla del COVID y desapareció, ¿cómo va? ¿Hay casos? ¿Usted está recibiendo pacientes? Casos. No son tantos casos, pero hay casos. ¿Y la gravedad? Es variable. Tenemos pacientes, lo que sí sabemos es que los actuales que estamos teniendo que ingresar son pacientes de mucha edad. Estamos hablando más de 70 años, más de 80, con comorbilidades, o sea que, o hipertensos, diabéticos, o sea, siempre vienen en esa compañía. Y como hay una cantidad muy disminuida de camas disponibles ahora mismo en centros privados, ahora es parecido al estrés del inicio, que cuando te dicen que tú tienes COVID no encuentras dónde te van a ingresar. Porque de verdad que no encuentran dónde te van a ingresar. Claro, porque se han desarmado las unidades. Por obvias razones. O sea, claro, tú no puedes tener una unidad abierta con un personal X para recibir un paciente quizá pasado mañana. Exacto. Entonces es algo que se veía venir, pero eso le agrega a un grupo pequeñito de, bueno, quizá no tan pequeño, pero pequeño, menor que antes, de pacientes que van a pasar trabajo en una noche buscando una cama. Pero la OMS se niega a que deje de ser pandemia el COVID. Es que no ha terminado. No ha terminado, pero entonces nosotros no sabemos cuándo va a mutar otra nosotros vez. Estamos en pandemia aquí. Debieran ser centros, unidades. Una quedó especializada, que el Estado la subvencione, pero que la subvencione. Entiendo que seguramente en el sistema de salud pública, actualmente no tengo la información actualizada, deben quedar algunos lugares determinados para COVID todavía, los cuales se llenan fácil, porque si hay 10 o 20 camas disponibles y hay 20 pacientes, automáticamente se van a llenar. Claro. Pero vamos a teorizar un chin sobre pandemia y endemia. No, porque los chinos cierran con un caso. Todavía están haciendo ¿cómo anda el COVID? En China. Yo entiendo que el COVID todavía actual, por lo menos aquí, está en cifras manejables. Porque la verdad hay que decirla, o sea, no son grandes los pacientes afectados. Pero también, si usted no está haciendo prueba de COVID, obviamente no los va a detectar. Y la mayoría de los pacientes con COVID, de por sí, cruzan como una gripe normal. Entonces, si usted le dio previamente el COVID, posiblemente la segunda vez quizá, y si está vacunado, le dé suavecito, una gripe fácil. Entonces, es complejo hacer esa lugubración. Y el aparataje se ha desmontado porque todavía está vigente la resolución que a los 7 días tú te vas por tu cuenta y a los 7 días tú te reintegras. Sí, que no tienes que estar haciendo... No tienes que volver otra vez. Solamente después de eso viene un problemita que te mandan un documento a ti al médico que nunca viste al paciente para llenarle la certificación de la PCR. Sí. La viña del Señor, eso es muy común. Doctor, en cuanto a vacunación COVID, en República Dominicana veo hoy en la prensa que se señala
Nosotros íbamos a tener al ministro de Salud esta semana, pero no fue posible. El asunto con el tema del censo se complicó. Pero bueno, probablemente está venga la bregando semana con que cólera. viene. El país dispone de 7 millones de vacunas contra el COVID-19. Dice que hay 281 puestos de vacunación y lo reveló el propio ministro de Salud Pública. Por ejemplo, Nelson y yo, no sé, Janet, si tenemos 3 dosis de vacunas COVID. Pero en algún momento se hablaba... Yo tengo 4 ¿Tú tienes 4? 4, mi vida. Okay. Ay, Bueno, yo Nelson. tengo 3. En algún momento se decía, no, hay que ponerse la cuarta si usted es población en riesgo, los que no, eso va a ser una vez al año. No ha quedado claro. Parece que se descuidó el proceso de seguimiento informativo del tema vacunación COVID, ¿o no? Yo entiendo que quizás estamos un poquito flojos de información actualmente. Porque de por sí el COVID tuvo una forma irregular de informarnos a nosotros, los prestadores de salud, de cómo íbamos a actuar en ciertas cosas. O sea, la información venía al revés. O sea, tú tirabas prensa, tú te enterabas, después te informaban a ti. Bien. Realmente no sé actualmente en qué están en ese puesto, porque tengo entendido que están operativos todavía la parte de COVID, porque dan mucho seguimiento cuando aparece un caso o 2 casos. Entonces, el tema de saber por dónde va, si se va a implementar o continuar lo de la 4ª dosis, 5ª dosis a nivel salud pública, no te puedo responder esa pregunta porque... Pero nosotros ¿cuál es no la estamos bien recomendación informados. científica? El problema es que actualmente se están estudiando ya con el tiempo que tenemos de los pacientes vacunados una serie de cosas, de efectos secundarios, de cuál es la mejor vacuna, y hay varias vacunas multivalentes que van a tener más de una cepa que están siendo procesadas para salir. Entonces le han bajado un poco como a la potencia pública de las otras vacunas, intentando de esperar esa vacuna. Por ahí rodó un fake news que quizás usted nos pueda orientar un poco. ¿Cuál de ellos? Con relación al tema de las vacunas, que se dijo que la vacuna no era efectiva. Y... No, las vacunas fueron efectivas. O sea, esa parte no está en duda. El problema está en que para la gente, el hecho de que tú te vacunabas y te daba, tú esperabas que no te iba a dar. No necesariamente significa eso. Claro, Ahora, eso se hay habló hasta mucha el gente pasado. viva ahora mismo que le dio COVID fuerte, que sus manejos fueron sintomáticos, que se salvaron porque probablemente tenían la vacuna. Y eso se midió. Hay un estudio inclusive local de eso, que se realizó creo que en OIM. Entonces, ciertamente tú tienes un grupo de pacientes que por la cantidad de gente con síntomas leves, tú vas a entender que esto o no existe o no existió o había un tema económico involucrado. Entonces, existió, existe y también es posible que haya un tema involucrado económicamente en esta situación. O sea, las 3 cosas son ciertas. Doctor, y usted habló hace un momentito que se están haciendo los estudios sobre los efectos secundarios. ¿Ya tienen algunos resultados de eso que se puedan dar a conocer, que por lo menos de manera preliminar para conocer sobre el tema de la vacuna? Todas las vacunas de una forma u otra salió con un efecto que supuestamente en un 0.1 o un 1% aparece. Que si la Pfizer da miocarditis, que si la AstraZeneca, que fue la primera que nos pusimos nosotros, que si la tromboembolismo. O sea, todas tienen algo que salió. Ahora, la cantidad de personas inoculadas sin problemas versus 1, 2 o 3 pacientes a nivel de millones comparados, realmente es poco. Entonces, todo en medicina se basa en data. Entonces, perfecto, suena feo, pero tú inoculaste y salvaste de COVID a 10 millones de personas, pero 3 tuvieron efectos secundarios, eso puede ser que sea una cifra aceptable, porque nada en medicina es 100%. Ya. Y estamos hablando, a diferencia de épocas pasadas, nos agarró a nosotros generando conocimiento nuevo. Porque todo el que iba antes de la pandemia, ¿cómo se trata esta enfermedad? Eso está escrito en un libro, pero no había libro de esto. El COVID Pero doctor, ahí sí. se escucharon algunas versiones sobre el impacto de la vacuna en el tema de las mujeres, que le podía generar una variación en el periodo menstrual. ¿Eso llegó a confirmarse científicamente? Por el momento no. Por el momento no. O sea, en la data que yo tengo, que he revisado, sí lo están estudiando. Pero se está estudiando ese tema, lo están ¿verdad? estudiando, pero la data todavía no es conclusa. Y hay que ser muy juicioso con la data. Y te cojo el ejemplo más famoso del COVID, el tocilizumab. Salió un estudio, lo comenzamos a usar aquí, luego de que se hicieron un estudio pequeñito, ¡pam!, funcionó. Salió un estudio de la misma casa que lo produce diciendo que no servía para eso. Se continuó utilizando a pesar de eso y luego salió un estudio que sí. Doctor, finalmente sus recomendaciones para población infantil, para población adulta. Usted ha dicho eso de los colegios, 5 niños que todos enfermos. El otro día yo fui al del mío y era todo con los mocos afuera y yo dije, ok, aquí va a haber problemas en 3, 4 días y así fue. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes están haciendo? Bueno, son las más básicas, fomentar lavado de manos.
intentar de enseñarles a cómo toser, a cómo exponerse, no tener tanto contacto de forma no higiénica. De la misma forma, si es un paciente en riesgo asmático, ha tenido crisis, valorar la vacunación de la influenza, intentar de mantener una buena hidratación, buena nutrición y en su defecto, si presenta síntomas, de una vez llevarlo a un especialista que le pueda asesorar. Y sopa y té caliente también. Todo lo que son los tratamientos de la abuela de una forma u otra no son malos. Ya. Ellos no te matan, ellos ayudan y eso realmente ayuda a bajar mucha flema. Todo lo caliente de una forma u otra baja secreciones. Ya. Eso no está mal. Y a mí me encanta la sopa cuando está mala. Exactamente, doctor. Vacunarse cuando se está en medio de un proceso gripal, Dice la evidencia que se puede. se puede. Pero el problema es el siguiente, también hay que trabajar en la mente a la gente. Entonces, tú tienes un problema respiratorio actualmente y te pusiste la vacuna y te fue mal, tú le vas a echar la culpa a la vacuna. Ya. Entonces, yo soy de los que separo esos periodos para que después no creemos más pánico, no creemos más gente desinformando, que eso tenemos mucho y vimos mucho. Sí, O sea que una la última- gente dice, me puse la vacuna y me fue peor. Horrible. Una O te pusiste la última- vacuna y me dio gripe Me dio después. gripe. Una Eso última no es recomendación. Yo estoy vacunado contra la influenza. Me imagino que por edad, yo fui, me vacunaron. Le toca. Vi una, ¿Te imaginas? vi una jovencita ahí de 19 años, no sé si estaba buscando una vacuna. ¿Ustedes los recetan, se consiguen? ¿Qué orientación hay en el rango de edad? Cuando se cogen los extremos de la vida y los pacientes que son de alto riesgo, personal de salud, personas que trabajan en universidades, que si trabajan en casas de ancianos, entre otros. Ahora, hay pacientes que tienen especiales factores de riesgo, por ejemplo, embarazo, enfermedades comórbidas, que si tienen cáncer, que si le dio neumonía previamente, que como médico tú le das una prescripción porque tú entiendes que ese paciente tiene un riesgo y a ese sí se la dan. O sea, es un tema que hay que elegir porque tú no tienes suficiente vacuna para todas las personas en República Dominicana. Eso no lo tiene nadie. Entonces, tú tienes que escoger cuáles son las poblaciones en riesgo que más impacto pudieran causarte. No es lo mismo una influenza en un paciente de 20 años sin antecedentes que una influenza en un paciente de 94 años con hipertensión, diabetes y un antecedente de cáncer. O sea, uno de los dos le va a ir mal. Entonces, posiblemente al que pudiera irle peor, tú le pones la vacuna. Pues gracias al doctor Emil Jorge Mansur por habernos acompañado durante esta mañana, despejando dudas sobre nuestra salud en estos días de múltiples virus. Él mencionó por lo menos 5. Todos los que terminan en virus, excepto la influenza, que aquí yo estaba viendo que hay una que es como mala, que se llama H3N2V. N2V. La tenemos aquí. La tenemos también, que es potencialmente mortal. Sale en el panel respiratorio, es una derivada de cerdo. Ajá. Y hizo un pico el año pasado en Nueva York y aquí esa es la que se ha detectado dando duro. Bueno, El pues, panel es eso que no cubre la aseguradora. Que no cubre la- Es un Atención, Pizarra. hisopado parecido a la PCR, como se hace con Pero que hisopado. cuesta 17,000 canoas. Si tiene la COVID puesta junta, o sea, porque se puede hacer en la misma prueba, una PCR de COVID en el mismo sistema son como 17. Si no, son como 12 o 13, 11, algo como así. quiere, pero yo creo que haciendo sus cálculos financieros, las aseguradoras pueden perfectamente darse cuenta que la medicación, como dice el doctor Mansur, tirando flecha, porque no hay otra, tirando por aquí y por allá, termina costando mucho más. Así que a mí esos cálculos no me dan. A ustedes, señores de las aseguradoras financieras, pues. Vámonos a la pausa.